el escritor Hernán Cassiari desembarca el océano desde su casa en Buenos Aires. Casi siempre nadando y con los puños llenos de medias verdades y mentiras piadosas. Sobrevivió para contarlo. Hola Hernán, buenos días, ¿cómo estás? Majo, querida, ¿cómo estás? ¿Todo bien por ahí? Muy bien. Acá estamos, me parece Hernán, perfecto. Toditos tomados por el Mundial en este momento acá de este lado del río. Sí, señor. Y ahí le decía a los chicos recién que me estoy escuchando en el auricular muy fuerte y no puedo hablar. A ver si pueden hacer ellos algo. A ver, habla ahora, a ver, probemos. En ello. Me escucho yo todo el tiempo y no puedo hablar. Eso me pasa. Claro, lo que pasa es que él se siente con delay. Lo que nos pasa a nosotros a veces con Mariano es imposible hablar y escucharte a vos mismo. Creo que es eso lo que le claro, está pasando. puedo hablar pero sin decir nada interesante porque me escucho a mí mismo. Claro, y cuando uno empieza a escucharse a sí mismo se entra en lentecer porque quiere que se acompase la voz, claro, y nunca pasa. Nunca va a pasar. Y uno piensa, el cerebro que es medio tonto piensa, capaz que si hablo más despacio me alcanzo a mí mismo. A mí pero eso me eso pasaba en los móviles en ocurre. vivo en subrayado y me quería matar. Y me sacaba el auricular en un gesto de desesperación cuando no me lo solucionaban desde el control, y me lo sacaba desesperada porque me daba cuenta que estaba en vivo con una cámara enfrente ahí en el informativo, todo el mundo mirando y yo en la jornada de el retorno se saca, es lo que cuando vos ves que el movilero se saca. Cuando veía que empezaba a quedar muy por debajo de lo lento, me sacaba todo, porque era una cosa que ya estaba, claro, quería igualarme y era imposible. No, el retorno, cuando ves que el movilero está enojado, se saca así la cucaracha del oído. Bueno, el tema voy a probar de vuelta. A ver, ¿por qué? No, me sigue pasando. Claro. Porque el tema es que si se saca los auriculares no nos escucha a nosotros. Ese es el problema de vivir en otro país, exactamente. Sí, Justo que estábamos hablando de la inmigración, Hernán es una persona con una gran historia de inmigración. Me imagino que debe tener muchas historias de aeropuertos, etcétera. Queríamos hablar de eso contigo. Bueno, sigamos sin problema, yo voy a intentar hacerlo, ¿eh? Capaz que es mejor ir directo a la historia, ¿no? Claro, y así podés contarnos la historia y te sacás el auricular y ya no... Te aseguramos que no vamos a interrumpir, no vamos a decir absolutamente nada durante el cuento, así que tranquilo, vos dale. Nos ibas a contar una diferencia entre ver partidos en Europa y verlos en las canchas nuestras de acá, así que dale adelante. Muchas gracias, voy a sacarme el auricular entonces para seguir. Les voy a contar que en el año 2005 vino mi papá por primera vez a visitarme a Barcelona y era el principio de mi estadía en Barcelona, y lo primero que hice cuando llegó mi papá fue llevarlo a ver al Barça. Con mi viejo solamente teníamos conversaciones futbolísticas y nada más, y lo llevé a ver al Barça. Elegimos un partido lindísimo, me acuerdo, Barcelona versus Atlético de Madrid, y cuando entré con Roberto al Camp Nou me sentí por primera vez en la vida llevándolo a él a la cancha. Hasta entonces él siempre me había llevado a mí a la cancha de Racing, acá en Buenos Aires, o a la cancha de Flandria, que era nuestro equipo del pueblo, o a cualquier cancha. Cuando vas con tu papá a ver fútbol, siempre te lleva a él. No importa la edad que tengas, ni quién sea más alto, ni cuántos pelos tengas en las patas. El padre siempre lleva al hijo. Pero esta vez estábamos en otro país, y yo lo había invitado no solamente al Camp Nou, sino también a Europa. Entonces me sentí por primera vez responsable de su comodidad y descubrí que Roberto no estaba cómodo en las plateas del Camp Nou, en absoluto, estaba inquieto. Mi papá miraba las bocas de ingreso del estadio y no podía entender la parsimonia de la gente que hace fila para entrar. Entonces me preguntaba, ¿por qué nadie le pega a nadie? Y me lo decía con estupor. O me decía, ¿por qué no nos están empujando, Hernán? O me decía, ¿por qué ninguno me quiere afanar la billetera, Hernán? Roberto no me preguntaba esto con admiración primermundista, sino con disgusto, con extrañeza y con bronca. ¿Por qué nadie trae del brazo a una novia con el culo desproporcionado, Hernán? Mi papá estaba descubriendo de repente que al postre que más le gustó en la vida le faltaba todo el colesterol. Me acordé enseguida de los esfuerzos tremendos que él había hecho cuando yo era chico para llevarme a las canchas de fútbol argentinas. Cómo tuvo que resguardarme de las avalanchas, cómo me aisló de las puteadas más groseras. Recordé los viajes en el colectivo 93 hasta la avenida Pavón, el silencio que se hacía cuando pasábamos por La Boca
y temíamos que los bosteros, que son nativos porteños en estado salvaje, entraran por la ventanilla para acribillarnos en una emboscada. Me acordé de las lágrimas de Chichita, de mi mamá, cuando nos íbamos a ver un Racing Independiente. Eran lágrimas parecidas a las de las madres cuando sus hombres se van a la guerra. Lloraba mi vieja. Por eso mi papá buscaba en vano la adrenalina en las plateas del Camp Nou. Miraba el civismo reinante con sospecha, como si el deporte que estaba a punto de ver no fuera fútbol, sino otro mucho más patético según su mirada, natación sincronizada o danza rítmica. ¿Y los papelitos, Hernán?, me preguntaba cuando salieron los equipos a la cancha. Yo le dije que no había papelitos en las canchas españolas porque estaba prohibido hacer basura. Y él miraba el cielo todo el tiempo y me decía, ¿y los cantitos chanchos, Hernán? Y yo le dije que tampoco había rimas con palabrotas porque no se podía, porque la gente era más pulcra. Y él volvía a mirar al cielo. A la mitad del primer tiempo yo le pregunté por qué miraba tanto el cielo y me dijo, es que es todo tan aburrido. Fíjate, me dijo, los de la platea alta ni siquiera temean. Y yo miré para arriba y era verdad, nadie sacaba el pito y temeaba, como pasa en las canchas de Argentina. En ese momento yo era bastante nuevo en España y todavía no entendía la incomodidad de lo perfecto. Me dio la impresión de que mi padre exageraba su fastidio, pero con el tiempo me empezó a pasar algo parecido por la calle. Durante los siguientes 10 años, al caminar por las Ramblas o por el Paseo San Juan, yo tampoco pude sentirme del todo cómodo. En Barcelona no hay baches que saltar, no hay bocinazos en las esquinas, no hay manifestaciones espontáneas por la calle, no hay colectiveros que te mandan a la recalcada concha de tu madre, no. Es un mundo paralelo bastante mejor que mi mundo de origen, pero muy poco mío. Y para peor, yo tenía cuando vivía en Barcelona una corazonada narcisista. Cuando camino por las calles de Barcelona, creo que mi sola presencia de gordo mal vestido afea esa perfección. Es horrible que lo más feo de una calle seas vos. Cuando volvía de visita a Buenos Aires me encontraba con todos los baches del mundo y me topaba con los piquetes y recibía con alivio los bocinazos y las recalcadas conchas de los taxistas, pero tampoco lograba sentirme en casa. Eran mis calles, estaban mis amigos y mi familia, mis insultos más queridos estaban, pero en el bolsillo yo siempre tenía un pasaje de Iberia que decía, volverás en unos días a España, te estoy hablando yo que soy tu billete de regreso, volverás, gordo sobaco. Volverás a afear las calles de Europa. Y no me gustaba ese billete de regreso. Pero un día, por suerte, pasó algo con mi pasaje de Iberia. La fecha de regreso era para mediados de diciembre y un poco antes tuve un infarto en Montevideo, entonces el médico no me dejó hacer vuelos interoceánicos. Tuve que quedarme en Buenos Aires y perdí el vuelo a España. De hecho, esa fue la mejor excusa que tuve para quedarme a vivir de este lado. Y en ese momento, cuando tomé la decisión de quedarme, los baches y los bocinazos y las puteadas me envolvieron como si otra vez fueran míos. Al día siguiente que perdí mi billete de regreso a Barcelona, era un miércoles de diciembre del 2015. Me desperté a las 7:30 de la mañana. Era un día laborable, como cualquier otro día en Buenos Aires. En la tele había un partido por la semifinal del Mundial de Clubes. Jugaba River contra un equipo japonés, en directo desde Oriente. A los 10 minutos del inicio del partido, un japonesito pateó muy fuerte, esquinado, y la pelota casi se mete en el ángulo, pero el arquero de River, Barovero, la sacó al córner. Y yo dije, y me agarré la cabeza. Al mismo tiempo, por la ventana abierta, muchas otras voces en otras casas gritaron al mismo tiempo que yo. Fue un murmullo de vecinos invisibles, como un coro de palomas mensajeras que se agarraron la cabeza. Yo no los vi, pero estaban. Entonces descubrí que había vuelto a mi país. Por primera vez en 15 años, supe que ya no estaba en un lugar donde la gente duerme o hace otra cosa cuando yo miro lo que me importa en la tele. Supe que ya no tenía que pensar qué hora era en el sitio del mundo que me importaba, ni qué temperatura hacía, porque lo podía ver por la ventana. Me sentí tan bien en esa incomodidad y en ese caos. Descubrí que estaba otra vez en el lugar donde todos decimos a las 8 de la mañana de un miércoles por las razones más estúpidas. Y me puse a llorar como un chico, mientras por la ventana todo el mundo decía
Buenísimo, Hernán. Vamos a hacer una cosa. Te vamos a intentar llamar por teléfono, así podemos comentar Dale. el cuento. ¿Qué tema el vínculo de los niños y las niñas, también algunas, con sus padres vinculados con el fútbol, ¿no? Qué fuerte que es el vínculo que se genera Totalmente. a partir del fútbol y cómo en algunos casos, al menos en el mío y sé que de algunos más también, es imposible referirse al vínculo padre-hijo si no se tiene al fútbol como referencia, duda. como nexo. Hernán, ¿estás por ahí? Los estoy escuchando, les Muy estoy escuchando bien. ahora por teléfono y estoy completamente de acuerdo. La relación entre el fútbol y sobre todo la relación padre-hijo es tremendamente fuerte. A mí por lo menos se me acrecienta mucho en las vísperas de Mundial. Este va a ser el tercer Mundial sin mi viejo. Y sé que es el tercer Mundial sin mi viejo. O sea, lo tengo clarísimo. Y así se cuentan los mundiales desde la muerte de tu padre. Son mundiales en donde no vas a estar en esa relación directa con la persona que te enseñó las primeras cosas del fútbol. Pero además me pareció súper interesante de tu cuento esa manera distinta de vivir el fútbol de los latinoamericanos y sobre todo de los rioplatenses, ¿no? Porque un centroamericano no vive el fútbol de la misma manera, no solo sin en la duda, tribuna, sin sino que duda. además no le pasa lo mismo si pierde un partido que lo que nos pasa a nosotros argentinos, brasileros, uruguayos. Sin duda, una vez estuve en el Estadio Azteca mirando un partido de México y la gente tomaba sopa caliente durante un partido y yo ahí tomé la decisión de que México no es un país serio. Totalmente. No pueden salir campeones con esa cultura futbolística que pierden un partido y se van a su casa tranquilos. Lo más O sea, tranquilo. Claro. por lo menos tirarle una piedra al ómnibus, digo, algo, hace algo. Igual en el cuento que acabo de contar, el personaje de mi padre está un poco exagerado para hacerlo más divertido, pero de verdad le pasaba eso, le pasaba de mirar todo con una extrañeza incómoda por esa perfección. Me acuerdo que fue al baño en un momento, el baño del Camp Nou es maravilloso, mejor que el de tu casa, o sea, está todo más limpio. Y no le gustó ir a mear al baño ese, no le lo quiso, no. Él necesitaba la cochambre, la destrucción y la podredumbre para poder mear tranquilo en una cancha de fútbol. O sea Para que eso, una pena que no haya venido en su momento a las canchas del fútbol uruguayo porque Y al se hubiera centenario. sentido muy cómodo, o sea. sí, pero sin duda, yo estuve grabando durante todo este año unos capítulos para TV Ciudad y me pasearon, yo creo que por todas las canchas de Montevideo y también disfruté muchísimo de esa sensación de casi amateurismo en alguna, pero también con una fuerza y un ímpetu, porque estuvimos hablando con las personas, con las cocineras y con los cancheros y con todo, un ímpetu y unas ganas tremendas que tampoco se ven en el super profesionalismo europeo. Hernán, ¿qué pasó en Argentina con todo este lío whatsappero que se armó con el tema de Sampaoli? Nadie sabe todavía qué tanto hay de real y qué tanto no. Estamos hablando de unos mensajes de WhatsApp que indicarían que Sampaoli tuvo un acto de abuso deshonesto, no se sabe si sexual o de acoso con una cocinera de la AFA. Pero hasta De por la WhatsApp selección. llegaron fotos y todo de ella con él. Hay un rumor muy fuerte en Buenos Aires que dice que la AFA está poniendo unos dineros inmensos para frenar que todo esto se haga público y que sea verdad y se oficialice. Son muchos productores de radio y televisión en Buenos Aires están todavía tratando de encontrar el hito de la fuente que haga oficial la información y no la hay. Pero no se sabe si no la hay porque no es verdad o si no la hay porque están poniendo mucho dinero para taparlo. Pero al mismo tiempo, independientemente de eso, Sampaoli tuvo hace unos meses también en un video una multa de tráfico que le hicieron donde tuvo palabras tremendamente ofensivas para los trabajadores viales y para el policía, que eso sí es real y pidió disculpas, que estaba completamente borracho mientras esto ocurría. O sea que hay como unos antecedentes al respecto que no son para nada halagüeños respecto al actual director técnico de la selección. Igual me imagino, Hernán, que todo se puede llegar a olvidar si Argentina sale campeón, ¿no? Yo creo que estamos en una época en donde ya no, cuidado lo que te voy a decir. Mirá Estamos vos. en una época en donde ya no, y eso está buenísimo, porque por un lado podríamos festejar tranquilamente el 15 de julio si saliéramos campeones, pero a mí me parece que el 16 la sociedad le pediría explicaciones también, en el caso de que se hiciera oficial, y en el caso de que fuera antes también. Yo creo que hay algo, está pasando algo en este país, en este momento se está debatiendo la ley del aborto. Sí, con mañana se vota. con una fuerza dialéctica que yo hacía mucho que no veía respecto a ningún debate. Y me parece que están pasando cosas que tienen que ver sin duda con movimientos feministas, sin duda tienen que ver con gente que es mucho más inteligente que las personas que tomaban decisiones antes, que eran los hombres, pero sin duda. Y entonces me da la impresión de que no hay ni siquiera un mundial que pueda frenar ciertas injusticias que se vienen cometiendo desde hace mucho tiempo y que un grupo enorme de la sociedad está harta de que ocurra.
Bien, y Hernán, ¿cómo te preparás para ver el partido el sábado contra Islandia? Bueno, yo me preparo para ver el partido del viernes contra Egipto primero que nada. Aparte, Hernán, yo no me olvido de tu tweet felicitando a Uruguay por su pasaje a octavos de final. Lo imprimí y lo puse en mi cuarto es lo primero que veo prácticamente cuando me levanto todas las mañanas. Así que más vale que clasifiquemos, Hernán. No, porque me da un miedo de que me voy a acordar mufa en eso, porque lo dije sinceramente, no en tono de burla cuando hice ese tweet. Me parece que es sin duda el grupo más fácil de todos los grupos del que me tocó Uruguay. Mi predilección es muy anterior a que yo hable por radio con ustedes, incluso de mi infarto. O sea, soy fan de la televisión uruguaya desde chico. Entonces mi primer partido del Mundial va a ser ese, sin duda, el viernes a las 9. Bien. Después hay un segundo partido el mismo viernes a las 15 que me parece tremendamente importante, que es España-Portugal, que es un partido que va a definir en un punto, de alguna manera, quién va a ser el que juegue contra Argentina en octavo. Sí. Esa sensación me da a mí, es un partido muy importante a nivel estratégico. Y para nosotros también, porque también puede definir claro, eso, ¿no? Exactamente. Y después sí, ya sábado temprano, el Argentina-Islandia. Hernán, ¿no te pusieron ningún compromiso social durante el Mundial? ¿Qué harías vos si tenés un cumpleaños infantil, por ejemplo, el sábado a las 12? De 12 no, a no hay 3 de la tarde. no hay manera. Por suerte estamos, creo yo, estamos en países donde todo el mundo se pone de acuerdo en no tener esa clase de compromiso. Me pasaba así cuando vivía en España. Claro. En España te ponían un casamiento y jugaba Argentina una semifinal de eliminatoria, y ahí tenías que dejar de tener amigos españoles urgentemente. Claro. O sea, no, pero acá no pasa nada. Lo único que pasa es que ciertos diputados empiezan a votar leyes puras y espurias porque nadie los está mirando. Es todo lo que pasa en Argentina. Qué horror. Qué bueno que la ley se vota mañana, el día antes de que arranque el Mundial. Está muy bien, la gente está muy atenta a ese tema, y la brecha entre el no y el sí se está achicando muchísimo, y está todo el mundo, lo que a mí me parece, la parte sensata de la Argentina está muy esperanzada para que la ley finalmente prospere. Además pasó algo que no pasó tanto acá cuando se discutió, que es que las personalidades públicas, las figuras públicas se embanderaran, incluso contando casos personales. O sea, con mucho coraje y con poco tabú, artistas, músicos, actrices, contando historias personales que hacen a la cosa. A mí me parece que la mediatización del tema propició sobre todo que fuera un tema popular, que fuera un tema del que esté hablando realmente todo el mundo de una manera completamente distinta como se habla de política. No es una grieta sucia. Me parece que son debates muchísimo más sinceros estos que los debates políticos. Los debates por hasta dónde llega la vida del ser humano, en dónde empieza, cuáles son las libertades personales. Son debates mucho más interesantes que cuando se debate política. Y eso me parece que tiene mucho que ver con la mediatización del asunto. ¿Sabes, Hernán, que en base a nuestra charla y a tu cuento llegaron muchísimos mensajes de la gente a la que se le despertó el costado emotivo con la referencia al vínculo con los padres? Por ejemplo, este mensaje de Noel que dice: qué tipo tan genio, no existe la vez que lo escuche leer uno de sus cuentos y no me emocione. Me vi a mí y a mi viejo yendo a ver a Nacional, mandale un beso y un gracias enorme de mi parte. Después hay gente que ya empieza con las amenazas en caso de que no lleguemos a pasar a los octavos de final, gente que te compara con el Colorado Lieberman. Eso es durísimo, pero qué bueno, horrible. Un saludo a la gente que siempre está pendiente de tus cuentos y que siempre tiene mensajes de elogio para los mismos, Hernán. Hay un libro, una novela que me encantaría recomendarle a toda la gente que le gustan esas emociones futbolísticas filiales. Hay un libro que se llama Fiebre en las gradas. Sí, lo hemos recomendado acá. Bueno, es maravilloso y ojalá que lo puedan conseguir y lo lean las personas que les gusta el fútbol y la literatura, porque es la relación del autor con su padre y todo ocurre en las gradas de su club preferido. Y un Arsenal de esa, Arsenal, claro, de esa época, claro, que creo que tiene muchos elementos de contactos con tu Racing, ¿no? Un equipo sufrido y un equipo grande pero sufrido, se quiere, ¿no? Sin duda. Bueno, Fiebre en las gradas de Nick Hornby, por las dudas. Exactamente, para que lo consigan. Algunos estaba preguntándose eso. Muchísimas gracias y nos volvemos a comunicar el martes que viene. Volvemos a ver el martes que viene porque voy a estar qué por buena allá noticia. el 19, así que nos vemos por ahí. Buenísimo, te esperamos por acá entonces. Un beso, un abrazo grande a todos, hasta luego. Sobrevivió para contarlo. Creo que he visto una luz Al otro lado del río. Desde Argentina, Hernán Casiari.